El vídeo de hoy es algo diferente al resto de vídeos del canal. En la mayoría de los vídeos hemos hablado de cómo tratar la alopecia una vez que sabemos que realmente ya tenemos este problema. Pero en el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo prevenir la caída, es decir, de lo que tenemos que hacer para no llegar hasta ahí. Pero es que además, si ya tienes la alopecia, estos consejos igualmente te pueden venir muy bien para mejorarla. Te daremos 3 consejos muy útiles para prevenir la caída del cabello, así que no te lo pierdas porque es súper interesante y de muchísima utilidad. Y por si esto fuera poco, te vamos a presentar una novedad, pues hemos escrito un libro sobre plantas que te pueden ayudar a combatir la alopecia, pero de forma natural. Así que muy atento y muy atenta porque ¡comenzamos! Como quizá ya sepas, y si no lo sabes, para eso estamos nosotros aquí, la alopecia androgenética es un problema crónico que tiene diferentes causas. A grandes rasgos podríamos decir que existen causas genéticas y causas hormonales, es decir, por una parte la herencia que nos han pasado nuestros padres y por otra unas causas hormonales que hacen que el pelo se vaya miniaturizando poco a poco y disminuyendo la densidad capilar hasta que la alopecia se hace evidente. Hay diferentes tratamientos para la alopecia. Hemos hablado de fármacos antiandrógenos como finasteride o dutasteride, hemos hablado de minoxidil, de fármacos en investigación y como último recurso del injerto capilar. Por otra parte, en otros vídeos también hemos hablado de diferentes tratamientos naturales para la alopecia, como pueden ser saupalmeto, Pygeum africanum, brócoli, menta o romero. De hecho, como estos vídeos sobre tratamientos naturales son los que más interés suscitan, hemos pensado que podría ser útil recoger esta y otra información importante sobre tratamientos naturales en un libro específico sobre este tema. Y así podrás tener toda la información y otra que no hemos podido tratar en los vídeos sobre los tratamientos naturales de alopecia y poder consultarla cuando te venga bien para sacarle el máximo partido. En el libro hablamos de las diferentes plantas que pueden utilizarse para tratar o prevenir la alopecia androgenética, tales como saupalmeto, el té verde, el chile picante, la cebolla y así hasta 20 plantas que se han propuesto como beneficiosas desde el punto de vista capilar. Te contamos las que son útiles y las que no, porque no todas lo son. Te contamos también cómo puedes encontrarlas en el mercado, si son lociones, champús o mascarillas, cómo puedes prepararlas tú en casa, qué pauta de tratamiento será la más recomendable, curiosidades sobre cada planta y otra información útil para el tratamiento natural de la alopecia. Lógicamente no es un tratado de botánica ni de fitoterapia al uso, sino que analizamos específicamente el problema de la alopecia y analizamos cómo podemos utilizar estas plantas para mejorar nuestro cabello. Y aunque lo abordamos de forma práctica, mantenemos el mismo rigor científico que utilizamos en los vídeos. Y todo esto enlaza muy bien con el tema del vídeo de hoy, porque los tratamientos naturales pueden ayudarnos a prevenir la alopecia androgenética y a reforzar el cabello aunque no tengamos problemas de alopecia. Así que volvamos al tema de hoy. ¿Cómo podemos prevenir la alopecia, Laura? Como decíamos antes, vamos a hablar de 3 acciones que nos pueden ayudar a prevenir o reducir el riesgo de alopecia androgenética. La primera acción que resulta imprescindible es mantener un estilo de vida saludable. Y aunque parezca obvio, no siempre lo tenemos en cuenta en nuestro día a día, pero tienes que ser consciente de que es fundamental. Se ha demostrado claramente que llevar un estilo de vida saludable nos ayuda a mantener la salud de nuestro cabello. El cabello es una parte más de nuestro cuerpo, no es un ente individual. Si mantenemos una vida sana, nuestro pelo se va a beneficiar. Una dieta saludable y variada nos beneficiará mejorando o retrasando una eventual alopecia. Y por el contrario, los déficits de vitaminas y de oligoelementos, las dietas excesivamente restrictivas o el ejercicio físico excesivamente extenuante pueden hacer que empeore el cabello. Por eso hay que comer fruta, mucha verdura, cereales, legumbres, pescado, etc. y reducir el consumo de azúcares refinados, de grasas saturadas y de alimentos prefabricados. Y todo esto enlaza directamente con hacer ejercicio de forma regular y evitar el sobrepeso y la obesidad, pues también van a mejorar la salud capilar. Por otra parte, si eres una persona fumadora, te recomendamos que reduzcas o que suprimas el tabaco. Fumar perjudica nuestro cabello por diferentes mecanismos. Por un lado, hace que se reduzca el riego sanguíneo al cuero cabelludo y que llegue menos sangre al folículo piloso. Por otro lado, algunos componentes químicos del tabaco afectan también a la salud del cabello y por si esto fuera poco, el humo que va directamente al pelo también lo perjudica. Por lo tanto, como primera medida, antes de iniciar un tratamiento farmacológico para la alopecia, plantéate si puedes hacer cambios en el estilo de vida con una dieta sana, variada y equilibrada, haciendo ejercicio físico de forma regular y evitando el hábito de fumar. Y pasamos al segundo consejo que se ha demostrado eficaz para evitar o reducir la alopecia androgenética. En este caso estamos hablando de reducir el estrés.
El estrés es un potente acelerador de la alopecia. Cuanto más estresados vayamos por la vida, peor vamos a tener la melena. Además, el estrés puede producir una cosa que se llama efluvio telógeno, que es una caída mayor del cabello. Y no vamos a entrar con detalle a ver qué es un efluvio telógeno, porque ya lo hemos comentado en otros vídeos, pero recordarte que es esta caída de pelo más intensa de lo habitual, en la que se ven pelos por todas partes, en la almohada, en la ducha, en la mesa, al peinarte, y resulta muy preocupante a la persona que la padece. Y este tipo de caída se puede relacionar con un estrés intenso, bien sea psicológico o bien sea físico, como puede ser la muerte de un familiar, un accidente, exámenes, problemas laborales, por problemas importantes de una enfermedad o por otras tantas posibilidades. En condiciones normales, el pelo que se ha caído por un efluvio telógeno, una vez hayamos superado el momento de estrés, se va a recuperar completamente. Sin embargo, si el estrés se mantiene en el tiempo o bien tenemos una alopecia androgenética de base, puede que esta caída no se termine de recuperar completamente. Por lo tanto, es imprescindible controlar el estrés si queremos evitar la alopecia. Y somos conscientes de que esto es mucho más fácil de decir que de hacer, pero es importante poner todo lo que esté en nuestra mano para controlar el estrés. Cada persona lo consigue de una manera, pero es uno de los primeros pasos que tienes que dar para controlar tu alopecia. Por último, vamos a hablar de la tercera pieza de estos consejos que te pueden ayudar a prevenir la alopecia androgenética y consiste en cuidar tu cuero cabelludo. Cuando hablamos de cuidar el cuero cabelludo, nos estamos refiriendo a cuidar la piel de la cabeza para que el ambiente en el que crece el pelo sea lo más favorable posible. Para esto tenemos que abordar diferentes aspectos. El primero de ellos es evitar el uso excesivo de productos químicos. Hemos comentado en un vídeo previo que los tintes o los champús por sí mismos no suelen afectar al crecimiento del cabello porque no suelen afectar a la raíz del pelo, no son capaces de penetrar en profundidad en el cuero cabelludo. Sin embargo, cuando estos productos producen una irritación en el cuero cabelludo, bien porque son muy fuertes, porque los utilizamos con demasiada frecuencia o porque son de mala calidad, esta irritación sí que puede empeorar nuestra alopecia. Y el colmo ya es que si utilizamos tratamientos para la alopecia como puede ser minoxidil y este tratamiento nos irrita el cuero cabelludo, en lugar de beneficiarnos nos va a perjudicar. La irritación y la inflamación en el cuero cabelludo se ha demostrado como un factor que empeora la alopecia. Por otra parte, el cuero cabelludo también se puede irritar por algunas enfermedades que no tengan que ver con la aplicación de ningún producto, como puede ser una dermatitis seborreica o otras causas de dermatitis. En estos casos, nuevamente, la inflamación del cuero cabelludo puede hacer que empeore la alopecia androgenética. Por este motivo, si tienes problemas de cuero cabelludo como picor, enrojecimiento o caspa, siempre te recomendamos el tratamiento porque pueden llegar a empeorar la alopecia androgenética. Otra forma de cuidar nuestro cuero cabelludo es evitar los peinados muy tensos. Los peinados a tensión con coletas muy apretadas, trenzas, extensiones del cabello o rastas, por ejemplo, pueden causar una alopecia llamada alopecia por tracción que veremos en otro vídeo más adelante. Como su nombre indica, la alopecia por tracción es una forma de pérdida de cabello que se produce cuando se aplica una tensión constante o repetida en el cuero cabelludo y los folículos pilosos. Esta tensión continua en el cabello y en el cuero cabelludo puede acabar por dañar los folículos pilosos y llevar a la pérdida del cabello en las áreas afectadas. Y si esta tensión es prolongada en el tiempo, la pérdida de cabello puede volverse permanente y los folículos pilosos pueden dañarse de forma irreversible. Por este motivo, la mejor manera de prevenir la alopecia por tracción es evitar los peinados y las prácticas que ejerzan tensión excesiva sobre el cabello y el cuero cabelludo. Y la última forma que queremos compartir contigo para cuidar tu cuero cabelludo y no perjudicar a tu alopecia es evitar la exposición excesiva al sol. Esta puede dañar al cuero cabelludo causando sequedad, enrojecimiento e irritación. Por lo tanto, podemos concluir diciéndote que si quieres evitar o retrasar la alopecia androgenética, lo primero de todo que tienes que hacer es conseguir el libro de Planta cara a tu alopecia, donde descubrirás los beneficios de los tratamientos naturales. Lo segundo que te recomendaríamos, ya más seriamente, sería llevar una vida saludable con una dieta equilibrada y variada, realizando ejercicio moderado, evitando el consumo de tabaco y evitando el sobrepeso. Lo tercero, sea como sea, evita el estrés. Por último, la cuarta recomendación es cuidar tu cuero cabelludo evitando productos irritantes, tratando las enfermedades como la dermatitis, evitar los peinados a mucha tensión y proteger tu pelo de la irradiación solar excesiva. Todas estas medidas te van a ayudar a cuidar tu pelo. Además, si ya tienes algún tipo de alopecia, pueden hacer que mejoren los resultados del tratamiento que ya estás llevando. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y si quieres ver otro vídeo interesantísimo sobre medicina capilar, te recomendamos que pinches aquí. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.